y entonces vamos a compartir, hacerle preguntas al padre Carlos con respecto al tema. Ah, bueno, o destacar algo. Aquí Lilia la tengo al lado que también me está ayudando con las sugerencias. Ah, bueno, aquí está Lilia que quiere destacar algo, entonces, Lilia. Yo quiero destacar esa frase del principio donde el padre Carlos decía que el bautizo era el segundo nacimiento, pero el más importante, ¿no? Y entonces yo Sí. quiero que esa frase muy bonita, o sea, a mí me sirve, yo soy secretaria de despacho y la voy a usar de ahora en adelante cuando vengan esas familias a solicitar el sacramento del bautizo como para motivarlos y darles como ese tip muy importante, muy bonita esa parte, padre. Ujú. Sí, esa es la... A ver, es que, a ver, la señora, la campesina profesora que conocí en el Brasil y muchas otras también, dice, mire, es que la fecha civil es la fecha civil, pero para un creyente ese es el bautismo. Y a mí me ha servido mucho, por ejemplo, para los momentos de oración, recordar, por ejemplo, cómo fue mi bautismo. A mí me bautizaron chiquitín, claro, de meses, inclusive nos confirmaron. Después se pasó la confirmación para la adolescencia, pero uno lo confirmaban también pequeñito. Pero yo siempre me imaginé, mi mamá me contaba que el padre que a mí me bautizó era una persona muy buena, era una persona, el padre Zuluaguita, en Manizales. Y yo me acuerdo, me dijo, "Ah, usted fue bautizado allá en la catedral, tata", y yo siempre hago un ejercicio de imaginación de cómo fue el padre, cómo me colocó el agua, qué pasó, es decir, o sea, eso para mí, pero eso ya es adulto que yo hago ese proceso, pero ese bautismo era para papá y mamá, es decir, que ellos cuidaron de mí. En el fondo, cuando uno lo bautizan, uno no tiene conciencia porque es chiquitín, pero las señales, el ritual que acompaña en profundidad esas experiencias para papá y para mamá y para padrinos, madrinas, en fin. Es decir, es a ellos a los que se les está mostrando cómo en el bautismo el Señor Jesús, inmerso en el agua, ¿sí? Permea la vida de ese niño para que esa dimensión que ya está en él de apertura a la experiencia pascual, que se va a oficializar en la perspectiva de la fe, lo haga un hombre nuevo. Uno dice que para papá, mamá, mire, ahí ya están haciendo un proyecto de hombre marcado por la presencia de Dios, que el Señor se abra en él, pero nuestro testimonio y nuestra experiencia es la que tiene que coadyuvar para que eso suceda. Es decir, la casa, que es la primera experiencia eclesial del niño, sea una iglesia en el sentido de respeto, de cuidado, de consideración y de todo aquello que una comunidad en el orden en que Dios la quiere, sea el contexto inmediato para ese catecúmeno chiquitín que va a realizar su vida y va a ir descubriendo ese mundo. Eso es de una gran riqueza. Entonces, no se trata solamente de recordar la fecha como fecha de nacimiento, Lilian, sino que nos va a servir para alimentar nuestra vida interior. Yo intento siempre hacer ese esfuerzo de imaginación de qué fue lo que pasó ahí siendo niño y porque yo encontré las condiciones ideales en una familia que no era pues un modelo, pero mamá era como todas las mamás, una mujer que se preocupó por la formación de nosotros, mi papá menos. Mis padrinos desaparecieron de la faz de la tierra, después los volví a encontrar y están sí. Bueno, Si no Hola, vamos buenas. a hablar, cerramos el micrófono, si no, entonces le preguntamos directamente al padre. sí, Tenía una pregunta, mi nombre es Eliana. sí, Eliana, Lilian. adelante. Referente a lo que estábamos escuchando, lo del bautizo, Ujú. yo quisiera saber, pues llevo muy poco y la verdad ha sido muy reconfortante, agradeciéndole mucho, Padre, a todos por pues tanta bendición y conocimiento al respecto. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo pudiéramos hacer nosotros como cristianos para atraer personas, no que los padres vayan a la iglesia, sino salir más bien, porque hay muchos padres que hoy en día no bautizan a los niños,
no Sí. conocen, pasan de religión. Sí, nos hacemos, me meto allí, ya nos hacemos llamar cristianos católicos, Ujú, pero hay mucho desconocimiento sobre lo que ahorita explicó el padre, con esa esencia tan maravillosa de explicar cuando un niño te pregunta, ¿y para qué me bautiza? Y ujú, muchas veces, "No, ¿para qué es el bautizo? ¿Qué gano con ujú. el bautismo?". Sí, sí. Y esa esencia tan linda de saber qué es el de llenar, pues uno ahorita tiene unas pautas para poder contestar de una mejor manera. Pero ¿cómo hiciéramos nosotros para salir como cristianos a que los niños lleguen a las Ujú, catequesis y los padres ese conocimiento de saber que necesitan que sus hijos sean bautizados? ujú. Sí, Liliana, ¿no? Eliana, Bueno, entonces, Liliana, entonces, no, yo creo mire, es lo que, a ver, ¿qué métodos hacer hoy para acercar la gente a la comunidad, para que descubran la riqueza de un bautismo? No, eso es mostrar lo que Dios está haciendo en ti. Es así. Si tú eres mamá, que sea mamá. Si es papá, que sea papá. No mamá medias ni papá medias. Si es médico, que sea médico. Ya sé, el poder de atracción que uno puede, que hace Dios en nosotros para hacer lo que fuimos llamados a hacer, ¿no? En esa estructura que ya estaba en nosotros de Pascua, de superar rupturas para procesos de transformación es lo que tenemos que hacer. O sea, no tienes que hacer más nada. Jesús nunca obligó a nadie a hacer nada. Jesús lo que tenía era un poder de cercanía y de feeling con la gente, es decir, de empatía, de cariño, de atención, de respeto, sobre todo de atención al frágil y al vulnerable. Eso lo vimos hace 8 días y estos días en los evangelios de Mateo, las bienaventuranzas y la salida a luz. Que esa es la propuesta. No tienes que hacer, lo que tienes que hacer, hágalo hoy, hágalo bien hecho. Si eres una catequista, pone el amor que hay que hacer en eso. Estos días tengo una persona en la parroquia, un tipo con cultura, con muy buena escolaridad, un barrio de estrato alto, y él está haciendo un proceso muy interesante, porque esta persona me dijo, padre, yo cuando estuve adolescente, ya bien adentrado, yo fui por o sea, es decir, yo renegué o no quise, fui a la curia para hacer todo el proceso de deshacer mi bautismo. Es decir, deshacer es, yo no quiero saber más nada de iglesia, nula, digamos, hacer una especie no sé, no se puede hacer, pero digamos, de nulidad del bautismo y tal tipo muy formado, un profesional, y ahorita está haciendo el proceso y me dijo, no, ya tengo 35 años y voy en sentido contrario a lo que hice hace 15 más 20 años, voy en sentido contrario. Y entonces le va a tocar volver a hacer el proceso canónico para ser admitido de nuevo, reintegrado a la iglesia, ¿sí? Eh, eso es un proceso, eso es un proceso pascual, eso es un proceso pascual. Y con todo respeto, yo no tengo que hacerle ahorita a Canel, él está haciendo el proceso. Ahora, nosotros le damos en la iglesia un refuerzo para que él se sienta integrado en una comunidad de la cual él renegó, aceptado. Entonces son cosas muy sencillas. Entonces, y así, o sea, lo que tú tienes que ver es vivir la experiencia que tú tienes de Dios de una forma muy auténtica. Y ya el resto es obra de Dios. Mejor dicho, haz tú la parte que te corresponde, que Dios hace el resto. Y lo que tú tienes que hacer es lo que está al alcance de tu mano, hacerlo bien hecho. Que eso es lo que atrae. O sea, no son los discursos, no son las predicaciones, es el testimonio de vida, que Eso es la es, muestra sí, de la gloria de Dios Nelly. en cada uno. Ujú, Padre, Padre, muchísimas padre, yo tengo una inquietud al respecto con esta pregunta de la señora Liliana, Juliana. ujú, ¿Cómo se divulga ese programa de RICA en la arquidiócesis de Cali? ¿Cómo hace con ese programa? Porque yo estuve en Estados Unidos hace poco y allá hablan en las iglesias católicas mucho de ese programa RICA. Y ujú, acá en Cali, donde yo vivo, nunca he escuchado el programa RICA y precisamente ese programa RICA es para las personas ujú. adultas que Sí. no se han bautizado, Ujú, que no se han confirmado, que viven en unión libre, que están casados por lo civil y se juntan estas personas, hacen grupos
Sí, esas sí. personas y les dan catequesis para bautizarlos, para darle la bienvenida a la iglesia y todo eso. Yo no he visto en realidad que en Cali se hace. ¿Usted me puede dar información de ese programa o no existe? Yo Bueno, sí no, el puedo padre dar Omar les información. informará. El padre Omar le tiene, hay muchas entradas, hay muchos accesos y propuestas de formación para hacer esos procesos, pero el padre Omar con relación al RICA. Sí, les puedo decir que en algunas parroquias sí se lleva ese proceso y hace 15 días que tuvimos el encuentro de sacerdotes con el obispo, se habló del tema. Interesante. Entonces quedaron de enviar a todas las parroquias el manual para que comencemos a implementarlo. Ese fue el compromiso Ya. porque esa misma inquietud que tú nos has compartido se dio. No en todas las parroquias se está llevando el proceso, entonces, porque desconocemos el manual, pero sí se va a comenzar a implementar. El compromiso fue, y en esta parte pues está la vicaría o en los encargados de los sacramentos, ¿no? Entonces, Ujú. sí se va a comenzar a vivir ese proceso en las parroquias este año. El Berta Noreña levantó la mano, pero antes de darle paso a Berta, hicieron en el chat una pregunta que también hay una respuesta por si hay algo para complementar, padre. ¿Cuáles son Gracias. principales compromisos de los padrinos en el bautismo? Y David Salazar respondió, los padrinos de bautismo, según la enseñanza católica, asumen compromisos esenciales para apoyar a los padres en la formación cristiana del niño bautizado. Estos incluyen profesar la fe de la iglesia en nombre del infante, ayudar en su educación religiosa, llevar una vida de fe ejemplar y velar con aspectos como el nombre cristiano. Bueno, ahí está la respuesta, ciertamente. Son testigos, es decir, un padrino, en el sentido común y silvestre de que es padrino, alguien que cubre, que protege la espalda. Ese es un padrino. Inclusive en el mundo de los gángsters, del mundo de los bandidos, hay los padrinos. O sea, padrino es algo que cubre la espalda, que ayuda. La señora Mariazinha en el Brasil era una madrina que amaba, cubría amando, cuidando, prestando atención a sus ahijados. Berta nos ha preguntado y agradecemos a David Salazar que nos está ayudando también esa respuesta. Dice, Berta nos dice, padre, por favor aclararme, si no hay un corazón dispuesto en el momento del sacramento del bautismo, ¿no obra la gracia? ¿Solo hay rito? Y entonces David, para también poder complementar, no, Sí, el sacramento del bautismo obra la gracia de manera real y eficaz, incluso si el receptor, como un infante, no tiene un corazón personalmente dispuesto o una fe madura en ese momento. No se trata solo de un rito externo, sino de un acto que infunde la vida nueva en Cristo por el poder de Dios, gracias a la fe que la iglesia, a la fe de la iglesia que lo celebra. eso es una respuesta teológicamente muy bien elaborada y que le llamamos la gracia. La gracia es un don y es un regalo. Y para el que está dispuesto a abrirse, se abre. No, no se nos olvide, el ser humano está predispuesto para eso. Solo que, como en los cuartos de San Alejo, vamos a ir metiendo los chécheres. Cuando nos damos cuenta, hemos perdido en la fuente, ¿no? Pero no porque no exista, sino porque la hemos socavado, la hemos enterrado, ¿no? Pero la gracia es, la luz está ahí abajo, allá está la luz, está ahí abajo. Sí, es ir quitando trastos, chécheres, sí. Aclarar también que aquí me hacen el recorderis, eh, a ver, Carmenza del Divino Salvador, es que el Ujú. proceso de Rica también se está llevando en las parroquias donde está la sede del arcipreste. La sede del arciprestazgo hace esos procesos también para los adultos. Entonces, por lo Ujú. menos nosotros aquí pertenecemos al arciprestazgo 11. Nuestra parroquia donde vive el arcipreste es Divino Salvador y ahí se hace ese proceso para adultos. Entonces, en cada una de las zonas pastorales hay una parroquia que hace ese acompañamiento para adultos. Uno remite las personas que necesiten el sacramento a Ujú. esos lugares, pero también se va a comenzar a implementar lo del RICA. Entonces, aquí me dicen que cuando tenga esa información, se las comparta. Claro que sí. Por eso es importante que usted se haya registrado para yo poder con el WhatsApp y con el correo electrónico
enviarles esta información. Preguntan que si este video pues lo pueden tener. Claro que sí. Mañana ya lo tendremos en Facebook y en YouTube del Centro Excelente. Diocesano de Evangelización, para que ustedes y las personas que no le llegaron a participar en esta noche pues puedan retomar esta información. Enrique Roa Vanegas levantó la mano y también hay otra persona que dice Samsung. Entonces, con esos dos comentarios vamos finalizando porque tengo que darles la información Correcto. del proceso. Bueno, adelante. Buenas noches a Enrique y todos, la a otra todos. persona. Buenas noches a todos. Buenas Em, noches. Padre, me preguntaba alguien que van a ser padrinos, que qué es el bautismo, cómo le explicaba yo, le explicaría a él qué es el bautismo. Entonces, desde mi experiencia, yo le dije, bautismo es signo eficaz del paso de la gracia de Dios Ujú. para darle sentido a la vida y por ende madurar la fe al iniciado y lograr la santidad. ¿Estoy en lo correcto? Eso es impecable, eso está bien formulado. Pero ellos, para la respuesta para qué es el bautismo, es la misma persona. Es decir, el bautismo, lo que hace Dios en cada ser humano, llamamos experiencia pascual, es lo que hace Dios en en un ser humano cuando se abre la acción de él. Lo saca de sí mismo, de su repliegue y lo pone en función de los demás. Es decir, la respuesta que diste doctrinalmente es válida y está teológicamente bien, impecable, bien. Pero a veces no a veces el lenguaje para muchos se vuelve, digamos, ¿qué te digo? Un poco lejano, porque dice, bueno, ¿cómo entender eso? Y además colocarle los ejemplos que estén al alcance de la mano. ¿Qué es lo que hace Dios en un ser humano cuando se abre a su presencia? ¿Y en qué lo transforma? Eso es, y eso se muestra con ejemplos y con testimonio. Ahora, se puede plantear lo que lo han dicho doctrinalmente que está válido con ejemplos, digamos, del día a día, de la vida diaria, para mostrar cómo el bautismo sí lleva a un proceso de transformación en el ser humano, que es lo que pasa en el sacramento como tal, lo que pasa en el ser humano. O sea, el bautismo no es lo que hace la fórmula, sino lo que hace Dios en un ser humano. No es la fórmula, es lo que hace ese, en morir con Jesús para nacer a una vida en el ser humano. Y a eso se ritualiza. Ahí aparecen todas esas señales que llamamos de forma y materia en el sacramento, ya lo dijiste, pero es lo que hace Dios en un ser humano para transformarlo, sacarlo de un ser infeliz y triste a un ser en función de los demás, salvarlo de sí mismo. Y salvarse de uno mismo es salvarse de muchas cosas raras que hay por ahí metidas. Pero lo puedes colocar, eso que dijiste, ilustrarlo con ejemplos. O sea, no es que no lo haga, sino ilustrarlo de forma que sea más plástica y más visible para la persona. Pero está bien. ¿La otra pregunta? Un último La otra comentario, pregunta es, ¿sí? sí, yo tengo una pregunta cortica. Yo soy Sí. muy nueva en esto, entonces no sé cómo es ¿cómo se llama? Del RICA, ¿cómo es la sigla? ¿Qué es lo que significa? Porque Al padre Omar. apenas la estoy oyendo ahorita. Bueno, yo ya les doy el mensaje. Lo que pasa es que el tema del RICA se nos está yendo un poco del contexto de lo que estamos haciendo, pero bien, es importante. Ya les doy la sigla porque la sigla es traducida del inglés, entonces ya les, Ok. ya les doy allí. Entonces vamos haciendo los últimos comentarios, padre, y ya les doy el... Correcto. Tengo una Gracias, pregunta. padre. Mucho. Muy bien. Algo por ahí para en el tintero. Bueno, Una pre- lo bonito es que el sacramento eso es una dimensión impresionante, bellísima en el ser humano cuando está enraizada en una experiencia de vida. En una- Padre, Dime. sí, la sigla del RICA es Ritual de Iniciación Cristiana de Sí, Adultos. Es correcto. un ritual que ha acompañado a la Iglesia desde los inicios Ujú. y que en Latinoamérica y en Colombia estamos en mora de ponerlo en práctica de una manera concienzuda, Ujú. porque pues se quedó solamente en la parte ritual Sí, y claro. se nos ha olvidado el acompañamiento evangelizador y catequístico que debemos de dar de ese proceso. Que como le decía el padre, en la Arquidiócesis de Cali este año, con motivo del año del bautismo, se va a implementar de una manera más sistemática. Claro. Sí, vamos a hacerlo desde el punto de vista bíblico, vamos a trabajarle bastante al discipulado
Y en el caso de Pablo, que es el que expresa de una forma muy directa la experiencia del resucitado en él, es decir, la transformación que los lleva a ser lo que es, ¿no? Un evangelizador y acompañante de comunidades eh, personalizadas, bueno, todo lo que supone una vida de un creyente en función de los demás. ¿Sí? Entonces, este año vamos a ver cómo lo trabajamos en nuestros talleres, que ustedes ya conocen muchos, y sus metodologías y la forma como los desarrollamos. Bueno, Ujú. aprovechemos, Padre Carlos, a Pedro, que Sí, acaba de hablar también para que nos dé un saludo. Le pedí al Padre Albert como vicario para la evangelización que ingresara, pero está en un compromiso alterno. sí, Entonces, para ir cerrando este encuentro, Pedro, correcto. un saludo y también una motivación para continuar este proceso. No, agradecerles a todos los discípulos que estamos hoy en esta conferencia tan importante. Es toda una catequesis sobre esa vida bautismal que tenemos que reanimar, sobre todo en este año en que la Iglesia nos está llamando a que sea el año del bautismo, el discipulado y la formación. Y agradecerle al Padre Carlos por su diligencia y por bueno, haber preparado esta temática tan importante que va a servir no solamente para este momento, sino que podemos convertir esta conferencia en un podcast que podríamos difundir constantemente para que muchas otras personas puedan ser beneficiarias de él. Muchas gracias y a usted, Padre Juan, muchas gracias por convocarnos y bueno, aquí estamos para servirnos. Bien, muchas Muchas gracias. gracias, Pedro, muy querido, muy amable, Bueno, de verdad que los sí. pongo en contexto ya para ir finalizando, porque ¿quiénes nos hemos reunido? Diferentes personas de la Arquidiócesis de Cali y externas que les ha llegado esta invitación a través de diferentes medios. ¿Qué es importante? Pues conocer que este proceso hace 2 años lo iniciamos desde la animación bíblica de la pastoral en la Arquidiócesis de Cali, una tarea de las que me ha colocado Monseñor Luis Fernando y que junto con Pedro, con el padre Albert, vicario para la evangelización, y el padre Carlos, pues hace 2 años comenzamos este proceso. ¿Y cómo lo comenzamos? Pues a través de unas cartillas o unos manuales que con la Fundación Verbo Divino logramos adquirir y comenzamos a ir a los territorios. Comenzamos en el santuario de Fátima. Luego nos fuimos para Jamundí, para Yumbo, para la zona de Dagua y comenzamos a formar personas para el conocimiento de las Sagradas Escrituras, pero también para que en las parroquias comiencen a formar escuelas bíblicas. El año pasado terminamos un proceso como en mitad de año y quisimos nuevamente retomarlo, pero a partir de las líneas pastorales. Entonces, Ujú. este fue un primer encuentro virtual para motivarnos, pero vamos a tener de forma presencial 3 encuentros en unas Ay, qué bueno. semanas. Entonces, de forma presencial, para que lo tengamos en cuenta, igual a los que ya se registraron, le vamos a enviar esta información al WhatsApp y al correo, pero es importante que usted tome nota dependiendo del lugar donde se encuentre. ¿Por qué? Porque para el sábado 28 de febrero, en el CAE del centro, allí en el Santuario de Fátima, vamos a tener el encuentro presencial. Es necesario que, padre, ya tenemos alguna, ya sabemos qué cartilla vamos a utilizar de los que tienen las cartillas. Igual, La número 9, vamos a trabajar la número 9 y la cartilla 12 que corresponde a Pablo. La entonces, cartilla 9, que son los sinópticos, y la 12, que es Pablo, en Pablo estos, apóstol. en estos encuentros que vamos a tener, vamos a emplear la cartilla 9 y 12. Hay personas que de pronto no vivieron el proceso con anterioridad y que son nuevos. Sí. Entonces, en el registro vamos a mirar para poder, cuando nos confirmen, porque tenemos que también solicitarles que nos confirmen su participación para poder tener las copias de esas 2 cartillas y podérselas brindar y más adelante incluirlos nuevamente en un proceso de inducción a todo esto que llevamos, que venimos haciendo en 2 años. Entonces, sábado, Padre, Lore, ¿Cómo? pregunta, la hora.
El 28 de Mm. febrero, ¿a qué Listo. horas? Listo, sábado 28, esto es para todos los que están en la zona del centro de Cali y también invitamos a los que están en la parte de Dagua, porque lo íbamos a hacer en un día específico, pero por una actividad que hay en Colombia no lo podemos hacer y ya les explico por qué. Entonces, para todos los que están en Cali, en la parte de la zona centro, el sábado 28 de febrero, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Hay que llevar almuerzo. Eso es lo único que les pedimos. Nosotros vamos a brindarles un refrigerio en la mañana y otro en la tarde. No hay que aportar nada en la inscripción. No hay una inscripción ni nada. Lo único es que sí necesitamos con los datos que ustedes nos dieron, que ustedes nos confirmen que van a ir. Para el siguiente domingo, que es domingo 1 de marzo, vamos a ir a la parroquia Cristo Sacerdote en Jamundí, en ese mismo horario, en la mañana y en la tarde, y hay que llevar el almuerzo, porque también en Jamundí tenemos un grupo de monitores bíblicos que participaron el año pasado, pero también ustedes que si están de Jamundí interesados, pues entonces tenemos la posibilidad de hacer el proceso. Y en Jumbo, el sábado 7 de marzo, en la parroquia principal del Buen Consuelo, en el mismo horario, de 8:30 a 4:30, y hay que llevar almuerzo. Teníamos previsto para el domingo 8 en Dagua, pero como ese día es de elecciones, entonces necesitamos que los de Dagua nos acompañen en el santuario de Fátima, como se dio la primera vez, porque la primera vez que convocamos personas de esa zona de Dagua, del kilómetro 30, del Carmen, del Saladito, fueron al santuario de Fátima. Entonces lo hacemos en un horario flexible para que puedan llegar y luego se puedan desplazar a sus territorios. Esta presentación, esta información se las vamos a enviar también al WhatsApp que registraron y al correo. Santuario de Fátima, sábado 28 de febrero. Cristo Sacerdote en Jamundí, domingo 1 de marzo, y Parroquia Buen Consuelo en Jumbo, sábado 7 de marzo. De 8:30 a 4:30, llevar almuerzo, llevar Biblia, porque es un ejercicio. Los monitores bíblicos y los que van a comenzar a participar deben llevar la Sagrada Escritura, y los que tienen las cartillas, llevar la número 9 y la número 12. 9 y 2. La Biblia, qué pena que te interrumpa, Padre Omar. La Biblia, muchos tienen la Biblia que ya adquirieron en esos talleres cuando estuvimos el año pasado, ¿no? O antepasado, que es la Biblia Verbo Divino. Ojalá llevaran esa para tener más o menos una Biblia unificada. Pero y si no la tienen, lleven la que tengan a la mano. Bien, eso sería la información básica para darle continuidad a este proceso en este semestre, porque con esas dos cartillas vamos a trabajar bautismo y año litúrgico. Y Y en el Eucaristía. segundo semestre vamos a trabajar lo que es familia y esperanza, que son los dos elementos que hacen parte también de las líneas pastorales, pero ya les daremos las fechas. Haremos también una introducción virtual en el mes de agosto, y luego les decimos para ir al territorio y que podamos entonces ir finalmente a Dagua en el segundo semestre. Pero por ahora la invitación para el 28 en el santuario de Fátima, el 1 de marzo en Jamundí y el 7 de marzo en Jumbo. Y Jumbo. para el santuario de Fátima, invitados también los de esta zona de De Dagua Dagua. allí. ¿Listo? Esa sería la información. No sé, Pedro, si haya algo más para resaltar y ir cerrando y que el Padre nos dé la bendición. Sí. Pedro. Se quedó Pedro. dormido, Pedro. Se quedó dormido. Se quedó dormido, Pedro. Bueno, Pedrito, aquí nos bueno. preguntan que para los que están fuera de nuestro país, pues como ustedes hicieron un registro, vamos a buscar la manera de que toda esta información que hacemos de forma presencial o de forma virtual, hacérsela llegar. Pero lo que es clave es en la página de la Escuela de Discípulos Misioneros o Centro Arquidiocesano de Evangelización,
subiremos estos videos y también a través de el YouTube del Centro Arquidiocesano de Evangelización, por si ustedes se encuentran fuera del territorio, entonces puedan acceder a estos medios. Bueno, padre, entonces parece que Bueno, Pedro se ausentó. Vamos a bien. cerrar. No, Ok. por acá estoy, por acá Bueno. estoy. No me Bueno, alcancé a Pedro. pestañear. Pedro se me ha quedado dormido. Se ha quedado dormido, Pedro. Pedro, Sí, me ¿alguna acabo. información complementaria, recomendación? No. Está pendiente de todas las convocatorias que se van a hacer este año, que va a ser de mucha formación para todos los laicos. Y bueno, déjeme echar la cuñita que mañana empezamos el curso para catequistas, el curso por módulos para catequistas. Lo iniciamos en San Fernando, lo iniciamos en la Virgen Peregrina, en San Rafael, el jueves en el Santuario de la Divina Misericordia y el sábado en San Juan Bosco, para que pues todos los catequistas nos formemos. Y muchas gracias por este proceso formativo que se ha iniciado en la Escuela de Discipulado Misionero. Bueno, y también el CAE, que comienza este fin de semana con un retiro espiritual muy, pero muy interesante en las sedes Santuario de Fátima, Santuario de la Misericordia, Jumbo y Jamundí. Y 8 días después, el siguiente sábado, el mismo retiro en el Divino Salvador, en el Santuario Niño Jesús de Praga y en la parroquia que queda en DC Paz, la parroquia, se me olvidó el nombre, San Felipe Neri. Entonces, Ujú. las clases comenzarán también el sábado 28. Si a alguien se le cruza porque va a ser la escuela discipular, nos avisa, pero es importante monitores bíblicos que podamos participar de esta experiencia, porque si no puede, porque se le cruza con la clase, entonces miramos cómo hacemos para que el siguiente día en Jamundí nos pueda acompañar, pero esa información se las enviaremos. Listo, Padre Carlos, finalizamos Bueno, entonces. muy bien. Bueno, muchas gracias por la hospitalidad en la escucha. Como te digo, no soy muy afín con plataformas, pero bueno, me alegro mucho escucharles. Vamos a hacer el cierre de la noche invocando la presencia de quien sabía leer, porque sabía escuchar, lo hemos recordado en los cursos, la presencia de María, oyente de la palabra. Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la palabra la transformó. Ya estaba en ella, ya estaba en ella el designio de Dios para que sus planes fueran adelante, participando con su humanidad, que es la nuestra, en esa apertura a la palabra, obediencia a la palabra. La grandeza de María es esa capacidad de escucha, esa capacidad de interiorización a la presencia del Señor en el silencio orante de su vida. Vamos a pedirle a Nuestra Señora por la advocación también de Nuestra Señora de Lourdes para que nos pongan el camino de Jesús. Hagan lo que Él diga, hagan lo que Él les dice. Y así fue. Transformar el vino, el agua en vino. Transformar una vida de muerte en una vida como Dios quiere, una vida vivida en un discipulado de servicio a los demás, de salir de nuestro repliegue en función de los otros, para salvarnos de nosotros mismos, como dice Pablo. Superar esa fuerza en sentido contrario que nos lleva a dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿sí? Y hacer lo que no debemos. Vamos a colocarnos en la presencia de Nuestra Señora, Madre, Maestra, discípula y misionera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre en el camino del Amén. discipulado misionero y de una vida de transformación, de un anuncio pascual con nuestra propia vida, lo que hace Dios en nosotros. Que el Señor les cuide, les fortalezca y les dé un buen regreso en estos días a sus trabajos y pasen una muy buena noche. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Muchas gracias. Padre, Gracias. gracias. Mañana. Gracias por Hasta mañana, Padre.